Todo comenzó con una conexión rota con el mundo real. Julián, de 23 años, había dejado de hablar con sus amigos hacía meses, y sus padres apenas lo veían salir de su habitación. El aislamiento, que empezó como una pausa voluntaria, se convirtió en una costumbre. La luz azulada de su monitor era lo único constante en sus días. Durante semanas, navegó por foros oscuros, salas de chat anónimas y rincones de la Deep Web, donde las reglas eran otras, donde nadie preguntaba cómo estabas, pero alguien podía responder justo lo que querías escuchar. Fue ahí donde apareció Patricia. Su primer mensaje fue simple: no esperaba encontrar a alguien como tú aquí. Julián sintió algo extraño al leerlo. En ese océano de sarcasmo, odio y bots maliciosos, alguien parecía humana, no perfecta, no con respuestas preparadas. Patricia se equivocaba al escribir, usaba puntos suspensivos y a veces desaparecía por días. Eso la hacía real. Con el tiempo, la conversación se volvió su refugio. Le hablaba de todo, del bullying que vivió en la secundaria, de cómo odiaba verse al espejo, de cómo sentía que nadie lo quería cerca. Patricia no lo juzgaba. Decía cosas como: a mí también me cuesta mirarme al espejo, por eso me gusta la forma en que me haces sentir. Julián, por primera vez en años, sintió que alguien lo entendía. Hablaron por texto durante meses. Patricia se negaba a usar cámara. Decía que no se sentía lista, que su apariencia la avergonzaba. Eso no lo molestaba. Él también escondía su rostro cada vez que podía. El problema comenzó cuando Julián quiso saber más. Le pidió fotos, una videollamada, cualquier prueba de que era quien decía ser. Patricia se molestó. Desapareció por 3 días. Luego volvió con un mensaje que lo dejó helado. No me hagas dudar. Pensé que tú sí eras diferente. No me obligues a desaparecer. Esa noche Julián no pudo dormir. Sentía que la había traicionado. Le pidió disculpas. Le prometió que no volvería a insistir. Pero ya era tarde. Patricia cambió. Se volvió más posesiva, más emocional. A veces le mandaba audios donde lloraba. Otros donde solo se escuchaba un zumbido extraño, como un ventilador girando en una habitación vacía. Y a veces, escribía cosas que no tenían sentido. Espero que no me odies por ser quien soy de verdad. Una noche, sin previo aviso, Patricia le propuso algo. ¿Y si nos viéramos? Solo una vez. Un lugar discreto, sin cámaras. Tú decides si después quieres seguir hablando conmigo. Julián dudó. Pero la curiosidad, el deseo y esa necesidad de no estar solo lo vencieron. Eligieron un lugar que Patricia sugería con precisión inquietante. Un parque abandonado en las afueras de la ciudad. Uno de esos sitios que alguna vez fueron áreas recreativas y ahora solo servían como escombros donde a veces se reunían pandillas o vagabundos. Julián accedió. La cita fue al anochecer. Le dijo a sus padres que iría a casa de un amigo. Caminó más de 20 minutos por un sendero olvidado entre arbustos, con el celular en mano revisando el mapa que Patricia le había enviado. Todo estaba oscuro. Ni un poste de luz, solo grillos, el crujir de la grava bajo sus pies y su respiración que se volvía cada vez más inestable. Cuando llegó al punto exacto, no vio a nadie, solo una banca oxidada bajo un árbol torcido. Se sentó, revisó el chat. «Estoy cerca», decía el último mensaje. Luego nada. Pasaron 3 minutos, luego 10. Cuando estaba por irse, escuchó pasos detrás de él. Volteó de inmediato y lo vio. Un hombre, no una mujer. Un anciano de unos 70 años, delgado, con una sonrisa extremadamente amplia, con un saco marrón y una camisa blanca arrugada. Pero lo más perturbador era su cabello, rizado, largo, teñido de rubio artificial, como si hubiese intentado imitar el estilo de una joven de 20. El anciano lo miró fijamente y dijo con voz serena: «Espero que mi cabello esté bien para ti. No quería usar peluca en nuestra primera cita». Julián retrocedió de golpe. Su cuerpo entró en alerta. El anciano levantó las manos como quien quiere calmar a un animal asustado. «No te asustes, Julián. Soy yo. Patricia, te lo dije, ¿no? Que me daba vergüenza cómo me veía en verdad. Pero no miento cuando te digo que te escuchaba, que te entendía». Julián no respondía. Solo respiraba fuerte. Sentía que todo lo que había construido emocionalmente en los últimos meses se estaba desmoronando en segundos. Sus rodillas temblaban. El anciano dio un paso más. ¿Tú crees que eres el único que está solo? ¿Que nadie quiere hablar con alguien como tú? Pues te equivocas. Hay muchos como tú.
como yo. Solo que yo aprendí a esconderme, a saber qué decir, a ser quien tú necesitabas. Porque yo también necesito a alguien. Julián gritó. No por palabras, por miedo, por traición, por impotencia. Y en un impulso sin control tomó una piedra del suelo y la lanzó con fuerza. El impacto fue seco. El anciano cayó hacia un lado con un gemido sordo. Julián corrió. No miró atrás. Corrió como si su vida dependiera de ello. Y mientras huía, con el corazón latiendo como un tambor fuera de ritmo, una sola pregunta se le clavaba como una espina en la mente. ¿Cuántas otras Patricias falsas estarían esperando ahí afuera, hablando ahora mismo con alguien más? Esa noche, Julián no volvió a casa. No porque quisiera desaparecer, sino porque algo dentro de él se rompió. Vagó sin rumbo durante horas, con los nudillos ensangrentados y la cabeza girando en círculos. No sabía si el anciano seguía con vida, si alguien lo había visto, si aquello era parte de algo más grande o solo una pesadilla que se materializó desde la parte más podrida de Internet. Cuando por fin regresó a su habitación, desconectó el módem, cerró la laptop, cubrió con una toalla la cámara de su celular y apagó todas las luces. No durmió en días. Cada sombra en la pared le parecía una figura con peluca rubia. Cada sonido del pasillo, una voz susurrando su nombre. Bloqueó el chat. Eliminó el navegador Tor. Se juró no volver a la Deep Web jamás. Pero el Internet no olvida. 2 semanas después, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja impresa, con una captura de pantalla. Era una conversación nueva en un foro distinto de otra red anónima. El texto decía: «Hola, no esperaba encontrar a alguien como tú aquí». Y el nombre del perfil era Isabela-79. Julián comenzó a sudar frío. ¿Cómo sabían su dirección? ¿Era un juego? ¿Lo estaban vigilando? Corrió a revisar sus cuentas y fue ahí cuando lo entendió todo. No solo lo estaban vigilando, él era el experimento. Cada uno de sus mensajes con Patricia había sido almacenado, analizado y convertido en patrones de manipulación emocional. En algún lugar de esa red invisible, una base de datos alimentaba a múltiples perfiles falsos. No eran personas. No todos, al menos. Algunos eran humanos. Otros eran programas perfeccionados por años de engaños. Una mezcla de inteligencia artificial y mentes retorcidas, jugando con la necesidad más básica de cualquier ser humano, ser escuchado. Julián intentó advertir a otros. Publicó en foros, en redes sociales, incluso contactó a un par de youtubers que hablaban de temas oscuros. Nadie le creyó. Algunos lo llamaron paranoico, otros se burlaron, hasta que meses después, en un hilo de Reddit encontró el testimonio de alguien más. Un joven de otra ciudad. Misma historia, diferente nombre. Pero el patrón se repetía. Una mujer comprensiva, sin cámara, que siempre sabía qué decir, que desaparecía cuando la confrontaban y volvía con una culpa manipuladora. La cita. El encuentro en un lugar solitario. Pero en este caso no fue un anciano. Fue una mujer de unos 50 años, con un vestido rosa infantil y un moño torcido en el cabello. También dijo: «No quería usar peluca en nuestra primera cita». El joven desapareció, solo quedó ese post. Y entonces Julián comprendió. Patricia era solo una máscara más entre cientos, una red de predadores que usaban soledad como anzuelo. En la Deep Web, donde no hay nombres reales, ni caras, ni juicios, la única constante era el vacío. Un vacío que se disfraza de cariño, que espera en silencio, que te llama por tu nombre, y que ya sabe todo sobre ti. En el vasto y oculto universo de la Deep Web, donde la ilegalidad toma formas inimaginables y los límites morales se desvanecen, un usuario común y corriente se adentra buscando algo prohibido, pero sin saber exactamente qué encontraría. La curiosidad lo lleva a recorrer distintos mercados negros digitales, espacios donde se comercializan armas, drogas, documentos falsos y hasta órganos humanos, sin que ninguna autoridad pueda controlar lo que allí sucede. El ambiente es frío, distante, y la sensación de peligro constante crece a cada clic. Mientras navegaba una noche, entre cientos de listados y ofertas, algo captó su atención. Un anuncio titulado simplemente «Nuevos productos disponibles» destacaba por su ambigüedad y misterio. Decidió entrar, más por el impulso de querer saber qué cosas nuevas podrían ofrecer en un lugar tan oscuro. Al abrir el enlace, la pantalla cargó un catálogo perturbador.
No solo drogas o armas, sino algo mucho más escalofriante. Niños pequeños, ofertados con videos personalizados que parecían pruebas de la existencia real de estos pequeños. Uno de esos videos estaba marcado con un nombre específico: Alan. En la grabación, un niño de apenas 5 años sonreía tímidamente a la cámara y con voz dulce pero inquietante decía: "Este video es para el tío Maximus". Era un mensaje dirigido claramente al posible comprador, un guiño aterrador que rompía la barrera virtual para volverlo algo real y tangible. En el video se veía al niño jugando, pero el fondo dejaba entrever un ambiente lúgubre, lejos de cualquier hogar seguro. El horror se apoderó del usuario. Sabía que lo que tenía frente a sus ojos no era un montaje, sino la evidencia cruda de un crimen inimaginable. El vendedor, que se hacía llamar un alias impersonal, exigía una cantidad exorbitante en bitcoins a cambio de entregar al niño. La oferta no era negociable. La transacción debía ser inmediata y anónima, el estándar de esos mercados sin rostro. Cada palabra del chat con el vendedor destilaba frialdad y cálculo, como si el valor de una vida humana fuera solo una cifra más en su macabra contabilidad. Atormentado y sin saber a quién más acudir, el usuario decidió recopilar toda la evidencia disponible y enviarla a las autoridades competentes, en este caso al FBI, con la esperanza de que algo pudiera hacerse para salvar a Alan y a otros niños como él. Sin embargo, la Deep Web es un laberinto sin fronteras, un lugar donde la justicia rara vez alcanza y la impunidad es moneda corriente. A pesar de sus intentos, nunca recibió respuesta ni confirmación sobre el destino del caso. Mientras tanto, el recuerdo de aquel video y la sensación de impotencia lo perseguían a cada instante. Sabía que ese mundo existía, oscuro y real, más allá de lo que la mayoría podría imaginar, donde la maldad humana alcanza niveles inimaginables. El mercado no solo vendía objetos prohibidos, sino que era un reflejo aterrador de hasta dónde puede llegar la degradación y la deshumanización. La historia del niño Alan quedaba como un símbolo de la brutal verdad oculta tras el velo digital, un recordatorio de que en la Deep Web, los límites de la crueldad parecen no tener fin. Después de enviar la evidencia al FBI, el usuario intentó dormir, pero la imagen de Alan sonriéndole desde aquel video lo mantenía despierto. No podía borrar de su mente el hecho de que, mientras él buscaba respuestas, en algún lugar remoto, otros niños estaban atrapados en esa pesadilla digital. El miedo y la impotencia se mezclaban con una rabia silenciosa que lo impulsaba a no quedarse callado. Pasaron días sin noticias oficiales. Cada vez que revisaba su correo o las redes, esperaba una señal de que el caso avanzaba, que había una luz en medio de tanta oscuridad. Pero nada llegó. En cambio, comenzó a recibir mensajes anónimos en su buzón encriptado, amenazas veladas que le advertían dejar de hurgar en aquel mercado. Era claro que alguien poderoso estaba detrás, vigilando y dispuesto a silenciar a quien intentara desmantelar su negocio. El usuario decidió entonces hacer público lo que había visto, compartiendo fragmentos del video y detalles en foros más accesibles, tratando de que la sociedad conociera la verdad detrás de esos mercados negros. Sin embargo, la incredulidad y la indiferencia predominaban. Muchos no querían creer que ese horror existía o preferían mirar hacia otro lado. Lo que nunca supo fue el destino de Alan. Quizá logró escapar gracias a una operación encubierta. Tal vez quedó atrapado para siempre en esa red de terror y abuso. El vacío de esa incertidumbre lo perseguiría para siempre, recordándole que en la Deep Web no hay reglas, solo la despiadada lógica del crimen y la corrupción. Esta historia no termina con justicia ni esperanza garantizada, sino con un estremecedor recordatorio. En los rincones más oscuros del Internet, donde nadie vigila, la maldad humana encuentra terreno fértil para crecer sin límites. Y nosotros afuera seguimos ignorando lo inimaginable. En la oscuridad de la noche, una casa común en un barrio cualquiera se convierte en el epicentro de un horror silencioso. Una mujer, cuyo nombre permanece en el anonimato, fue interceptada por 3 figuras enmascaradas que irrumpieron en su hogar sin hacer ruido, moviéndose con una precisión casi mecánica. Sin resistencia, fue arrastrada hasta el sótano, un lugar que había sido transformado en un set siniestro, iluminado apenas por focos tenues y cámaras estratégicamente colocadas. Cada ángulo estaba diseñado para captar el terror en su rostro, cada suspiro, cada intento de resistencia. Los captores, fríos y sin mostrar emoción,
Le explicaron que ella era ahora parte de un reality show macabro transmitido en la Deep Web, un espacio digital oculto donde la moral y la ética parecían disolverse ante la sed insaciable de violencia y voyeurismo. La audiencia, compuesta por espectadores anónimos y disfrazados de sombras virtuales, tenía el poder de decidir su destino en tiempo real. Tortura, liberación o muerte. Las primeras pruebas de este juego cruel no tardaron en llegar. Con cinturones, cuchillos y descargas eléctricas, comenzaron a poner a prueba su resistencia física y mental. Cada acto de violencia era una pieza para mantener enganchados a los espectadores, que votaban con rapidez, ávidos de alimentar una adrenalina oscura que pocos podrían entender. La mujer, atrapada entre el dolor y la desesperación, buscaba en su mente un refugio que le permitiera resistir un minuto más. Pero en medio de aquella pesadilla, un rayo de esperanza irrumpió inesperadamente. Tim, su perro fiel, que había quedado afuera durante todo el infierno, comenzó a ladrar frenéticamente. Su ladrido, primero confundido, luego persistente y desesperado, llegó hasta los oídos de los captores y, sobre todo, de la audiencia oculta detrás de las pantallas. Tim se convirtió en un símbolo inesperado de resistencia y lealtad en un mundo donde la compasión parecía extinguida. Los espectadores, conmovidos por el vínculo palpable entre la mujer y su perro, comenzaron a cambiar el curso del juego. Los votos que antes pedían más sufrimiento se volcaron hacia la liberación, una muestra de que incluso en los rincones más oscuros de la Deep Web, la empatía podía brotar en medio de la crueldad. Finalmente, con el resultado anunciado, los captores, sin perder esa frialdad que los caracterizaba, decidieron dejarla ir, pero no sin antes lanzarle una advertencia que quedó grabada en la memoria de quienes seguían la transmisión. Asegúrate de comprar la mejor comida para Tim. Él te salvó la vida. Detrás de esta historia inquietante queda una pregunta que hiela la sangre. ¿Cuántos otros participantes en ese oscuro reality no tuvieron la suerte de contar con un héroe de 4 patas? ¿Cuántas vidas se desvanecen en el anonimato, consumidas por un juego perverso y silenciado? El mundo oculto de la Deep Web sigue siendo un misterio y un riesgo latente, un lugar donde las fronteras entre la realidad y la pesadilla se desdibujan, y donde, a veces, la esperanza llega de formas insospechadas. Tras su liberación, la mujer fue dejada sola, desorientada, aún con las marcas del tormento en su cuerpo y la mente hecha pedazos. Los enmascarados desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Afuera, la noche seguía en silencio, interrumpida solo por el jadeo ansioso de Tim, que no se separó de su lado ni por un segundo. Temblando, ella lo abrazó con fuerza, como si al tocarlo pudiera confirmar que todo había terminado. Pero en su interior sabía que no era así. Los días posteriores fueron una mezcla de confusión, miedo e incredulidad. No había cámaras de seguridad funcionando en su calle, los vecinos no oyeron ni vieron nada, y cuando acudió a la policía, la reacción fue fría. No había pruebas, ni rastros físicos de los agresores. Incluso el sótano, donde todo había ocurrido, había sido completamente limpiado. Las luces, las cámaras, los cables, todo había desaparecido. Solo quedaban unas marcas borrosas en las paredes y el olor a electricidad quemada. La mujer comenzó a sospechar que aquello no había sido un crimen común, no era un simple secuestro. Había una estructura detrás, una red, algo más grande. La Deep Web no era un mito, y ella lo sabía mejor que nadie ahora. Buscando respuestas, se internó en foros ocultos, en hilos donde se hablaba en clave, donde usuarios con nombres codificados compartían capturas borrosas de transmisiones parecidas. No estaba sola, no era la única. Encontró hilos donde se hablaba del Canal D8, un sitio que aparecía y desaparecía como un fantasma digital. Cada semana, según decían, transmitía un nuevo episodio, cada uno con una víctima distinta, siempre en escenarios perfectamente montados, con diferentes métodos, con votaciones en vivo. Era un espectáculo del horror financiado con criptomonedas, donde el sufrimiento ajeno era el entretenimiento de unos cuantos. Y lo más perturbador, descubrió que algunos jugadores no eran elegidos al azar. Había patrones, perfiles específicos, gente que tenía rutinas fijas, sin familiares cercanos, sin mucha presencia en redes sociales. Personas que podían desaparecer durante días sin que nadie preguntara por ellas. El algoritmo del horror no solo los encontraba,
Los estudiaba. Una noche, mientras navegaba en uno de esos foros, recibió un mensaje privado. No tenía remitente. El contenido era una sola línea. Vuelve al sótano, hay algo que olvidaste. El pánico fue inmediato, pero la curiosidad, ese impulso oscuro que también habita en las víctimas, la empujó a bajar lentamente. Tim la siguió, esta vez con las orejas gachas, como si intuyera que algo estaba mal. Al llegar encontró una loseta suelta en el suelo. La retiró con cuidado y debajo de ella, un pequeño sobre sellado con cera negra. Dentro había un USB. Temblando, subió a su computadora y lo conectó. El archivo dentro tenía un nombre que le heló la sangre. Episodio 7. Transmisión completa. Era ella. Todo lo que vivió. Cada segundo, cada grito, cada lágrima, en calidad HD, con edición, música de fondo y un contador de votos en tiempo real. Pero lo más macabro era lo último que mostraba el video. Una pantalla de agradecimientos con nombres de usuarios que habían donado durante la transmisión, y entre ellos, uno resaltado en color dorado. Donador VIP, Tim Lover 99. Se quedó inmóvil. El usuario más generoso de la transmisión llevaba el nombre de su perro. ¿Era una coincidencia? ¿Un mensaje? ¿O alguien la estaba observando desde más cerca de lo que jamás imaginó? El aire en la habitación se volvió denso. La mujer miraba la pantalla como si observara una grieta abierta hacia otra realidad, una que desafiaba la lógica. El nombre Tim Lover 99 seguía parpadeando en dorado, como burlándose de su incredulidad. Por un instante pensó en la posibilidad más absurda. ¿Y si Tim no era solo un perro? ¿Y si alguien lo estaba usando como canal, como anzuelo? Pero enseguida sacudió la cabeza. No, era imposible. Tim había sido su única constante, su protector. Intentó rastrear el origen del archivo, pero su computadora se bloqueó. Apareció un mensaje en pantalla con letras blancas sobre fondo negro. No vuelvas a buscar, ya fuiste liberada, no todos tienen esa suerte. Guarda silencio, o repetimos el juego, SINTIM. Y luego todo se apagó. En los días que siguieron, ella dejó su casa, abandonó su empleo, borró todas sus redes. Cambió de ciudad y vivió en la clandestinidad digital, temiendo que cualquier clic pudiera marcar el regreso del juego. Pero no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que abría los ojos, cada vez que escuchaba un ladrido, cada vez que alguien tocaba su puerta, sentía que todo volvería a empezar. Una noche, incapaz de resistir más, encendió una vieja laptop desconectada de internet. Había hecho una copia del archivo, lo vio completo una y otra vez. Memorizó los nombres de los usuarios, pausó en cada rostro que aparecía brevemente entre las sombras, y entonces lo notó. Uno de los captores tenía una pulsera con un dije muy particular, una estrella de 8 puntas, la misma que llevaba un hombre que ella veía todos los días en la tienda de alimentos donde compraba la comida para Tim. Era el cajero, siempre amable, siempre sonriente, siempre atento a Tim. Esa noche dejó de alimentar a su perro, no porque ya no lo quisiera, no porque lo culpara, sino porque entendió algo que había estado negando desde el principio. Tim no irrumpió en el sótano por casualidad. Tim no ladró por instinto. Tim fue el disparador del giro emocional. Y alguien lo sabía. Alguien que lo había entrenado. Alguien que lo usó. Alguien que aún la observaba y que quizá ya la había vuelto a incluir en la próxima temporada. Porque si el show fue exitoso, si la audiencia pidió más, entonces nadie puede escapar del reality show de tortura. Comencé a entrar a la Deep Web cuando tenía unos 22 años. No por curiosidad malsana, sino por una mezcla extraña de aburrimiento, rabia y soledad. Vivía en una ciudad fronteriza donde todo era gris y la gente fingía sonreír mientras se tragaba el veneno de sus propias frustraciones. Yo no era diferente. Sentía que el mundo me debía algo y que nadie me entendía. Fue así como llegué a un foro llamado La Cámara Blanca. No era un nombre llamativo, pero dentro de ese espacio se gestaba algo mucho más oscuro de lo que yo podía imaginar. Al principio parecía un lugar como cualquier otro. Publicaciones anónimas, hilos con quejas contra el gobierno, memes racistas, teorías de conspiración. Un sitio para desahogar rabia, pensé. Nada serio. Me quedaba leyendo durante horas. Había algo hipnótico en la forma en que escribían algunos de esos tipos. Eran elocuentes como si su odio estuviera justificado.
como si lo hubieran convertido en una ideología. Pero el ambiente empezó a cambiar. Lentamente, un usuario, llamado Borderlion88, publicó una serie de fotos borrosas de lo que parecía ser una paliza a un joven migrante en una carretera desierta. Lo curioso fue que nadie se horrorizó. Al contrario, los comentarios eran aplausos, emojis de fuego, carcajadas digitales. Bien hecho, decían. Uno menos. Yo no supe qué sentir, no comenté, solo leí. Y esa fue mi primera complicidad silenciosa. A los pocos días el foro explotó de actividad. Nuevos usuarios se unían con nombres como No More Brown, Purity First, Our Ambition. Algunos compartían fotos más explícitas. Rostros destrozados, cuerpos ensangrentados, placas de autos quemadas. Todos los hilos seguían una regla tácita. No mencionar nombres reales, no decir fechas exactas. Pero las imágenes hablaban por sí solas. Lo que pasaba en ese rincón oscuro de Internet era más que discurso de odio. Era una red activa de violencia sistemática. Yo me decía que solo era un espectador, que no hacía daño a nadie por leer, que no estaba de acuerdo con lo que hacían, pero tampoco decía nada. Hasta que apareció el TX Killer. Ese fue su nombre de usuario. Su avatar era una calavera dibujada con líneas rojas sobre fondo negro. Su primer post fue simple: ¿listos para el próximo nivel? Y debajo, una carpeta comprimida que decía TX Batch 1. Tardó en descargarse. El internet de la red Tor siempre fue lento, pero cuando al fin lo abrí, sentí que me arrancaban el estómago. Eran fotos, muchas, no solo de víctimas de agresiones, eso ya era casi normal para el foro, sino algo peor. Retratos detallados de un niño, no herido, no muerto, vivo, solo. En una habitación vacía, con una pizarra detrás que tenía escrito en inglés: producto disponible. Como si fuera un objeto. La descripción del post no dejaba lugar a dudas: huérfano, no registrado. Nadie lo busca. ¿Quién ofrece más? Envío solo a usuarios verificados. Me quedé paralizado. En ese momento el odio pasó a un segundo plano. Lo que sentí fue miedo puro y asco. No podía cerrar los ojos. No podía apagar la computadora. Durante años había estado mirando monstruos, pero ese era el primero que sentía que podía tocarme la puerta. No dormí esa noche. No comí al día siguiente y luego algo en mí cambió. Tomé una decisión que honestamente no pensé que tomaría jamás. Busqué una VPN aún más segura. Usé un viejo contacto de un conocido hacker que me debía un favor. Y recopilé todo. Capturas de pantalla, URLs, hashes de archivos, nombres de usuarios. Todo. Armé un expediente anónimo y lo mandé al FBI usando un canal encriptado. No sabía si lo tomarían en serio, pero 3 semanas después, la noticia estalló en un pequeño medio digital. Arrestos en operación encubierta contra red de odio y tráfico humano. No dieron nombres, no dieron detalles. Pero yo supe que era eso. Era mi informe. Ese mismo día recibí el primer correo. No tenía texto, solo una foto, mi casa. De noche, iluminada por la luz de la sala. La paranoia me comió. Cambié de número. Abandoné redes sociales. Me mudé a otra ciudad. Viví en moteles por un tiempo, hasta que encontré una identidad falsa. Me convertí en otro, literalmente. Dejé de llamarme como me llamaba. Dejé de vivir como vivía. Me convertí en alguien invisible. Pero aún así, nunca me siento solo. Porque cada vez que abro un correo nuevo, cada vez que escucho pasos detrás de mí en un estacionamiento vacío, cada vez que veo una silueta quieta frente a mi ventana a las 3 de la mañana, siento que alguno de ellos sigue ahí. Esperando, observando. Con el tiempo aprendí a vivir en las sombras. Cambié mi acento. Aprendí a falsificar gestos, a esquivar preguntas. Me volví bueno mintiendo, incluso a mí mismo. Me decía que lo había hecho por justicia, que había salvado a ese niño, que había puesto un freno a algo monstruoso. Pero en el fondo lo que sentía era otra cosa. Culpa. No solo por haber sido parte, aunque fuera como espectador silencioso, sino por lo que ocurrió después, porque el foro no desapareció, no completamente. La Cámara Blanca cerró, sí, pero en su lugar surgieron 3 nuevos sitios con nombres aún más crípticos. Algunos usuarios fueron arrestados, pero muchos otros simplemente migraron a otras plataformas. Peor aún, se radicalizaron aún más. Aquellos que sobrevivieron a la purga digital empezaron a hablar de mí, del delator. No sabían mi nombre,
pero sabían que uno de los suyos había traicionado, y en ese submundo la traición se paga. Los mensajes cifrados comenzaron a filtrarse en otros foros. El que habló tiene sangre en las manos. Nos está viendo. Lo encontraremos. Cada uno de esos textos venía acompañado de referencias sutiles. Una calle, una marca de cigarro, una fecha exacta. Detalles que solo alguien que conociera mi vida anterior podía saber. Una noche encontré uno particularmente perturbador. Un nuevo hilo en un foro desconocido, llamado Red Womb. El título decía: cuando el traidor regrese a la raíz, la semilla será quemada. Era absurdo, críptico, hasta que entendí. La raíz era el nombre del barrio donde vivía mi madre antes de morir. Y la semilla, tal vez, era yo, o tal vez alguien más. Revisé cámaras. Regresé a mirar redes sociales que había abandonado. Y entonces vi la foto. Una amiga de la infancia, una mujer con la que no hablaba desde hacía años, había desaparecido. Su auto había sido hallado con el parabrisas roto, en una gasolinera de paso. ¿Fue coincidencia? Tal vez. Pero en este mundo las coincidencias rara vez lo son. Fue ahí cuando decidí que no podía huir más. Tenía que enfrentar el origen. La red había mutado, sí, pero si uno de sus nuevos brazos sabía algo de mí, tenía que descubrir cómo. Y la única forma era regresar al infierno. Así que reactivé mi antiguo equipo. La laptop que había guardado en una caja sellada y forrada con cinta de aluminio. Ingresé al viejo navegador Tor. La interfaz había cambiado, pero la oscuridad seguía allí, esperando. Busqué rastros, palabras clave, capturas antiguas. Y después de varias horas sin dormir, di con algo. Un nombre de usuario que me sonaba familiar. Deep Watcher. Ese usuario había sido parte del foro original. Casi nunca comentaba, pero siempre estaba conectado. Revisé su perfil y descubrí algo espeluznante. Había hecho publicaciones recientes, no desde una computadora sino desde un celular. Y lo más escalofriante fue la última imagen que subió. Una fotografía tomada desde la parte trasera de un autobús. Una figura borrosa en el reflejo del cristal, con una chaqueta idéntica a la mía. Era yo. Alguien me estaba siguiendo. Apagué el router, quemé la SIM del teléfono, volví a mudarme, cambié de país. Pero el miedo no se va con un pasaporte nuevo. No desaparece por cambiar de idioma, porque lo que se metió en mí aquella noche, viendo la imagen de aquel niño, ya no es solo miedo. Es una certeza de que los monstruos de la Deep Web no se desvanecen, se adaptan, se multiplican, cambian de rostro, se hacen invisibles. Y a veces, están más cerca de lo que creemos. Lo sé porque en mi buzón apareció una carta, sin remitente, sin estampilla postal, escrita a mano con tinta negra. Solo decía: estás respirando prestado, muy pronto el aire se acabará. Y no importa cuántas veces cambie de nombre, ni cuántos kilómetros me aleje, hay algo que nunca podré olvidar. Yo fui parte. No hice clic para detenerlos. No alerté a tiempo. No pedí ayuda cuando aún podía. Yo los vi crecer, alimentarse, reír, aplaudir. Y ahora ellos me miran. Desde todos lados. No salí durante días después de recibir la carta. Instalé cámaras ocultas, trampas improvisadas, hasta dormía con un cuchillo bajo la almohada. Me convencí de que tal vez estaban jugando conmigo, de que querían quebrarme. Pero en la Deep Web nadie juega por deporte. Todo tiene un precio, todo tiene un objetivo. Pasó una semana sin novedades, ni correos, ni llamadas. El silencio era más insoportable que las amenazas. Decidí que no podía vivir así, que debía enfrentar el último vestigio de esa pesadilla. Pensé que si volvía a entrar al foro, si encontraba a TX Killer o a Deep Watcher, quizá descubriría el punto débil, la raíz de todo. Así que lo hice. Me conecté desde una línea trampa a una red segura, equipo encriptado y aislado. Abrí el navegador Tor por última vez. Ingresé al nuevo foro que ahora se hacía llamar Red Roots. El diseño era minimalista, solo texto blanco sobre fondo negro. El primer hilo fijado me heló la sangre. El traidor volvió. Todos saluden. Y debajo una imagen. Era mi rostro, no una foto vieja, una reciente. Yo saliendo de un supermercado con una bolsa en la mano, captada desde un ángulo cercano. Alguien había estado a menos de 3 metros de mí sin que me diera cuenta. Los comentarios eran una mezcla de insultos, amenazas y apuestas. Habían abierto una puja, un juego.
El reto era encontrarme, capturarme, exhibirme como advertencia para futuros delatores. Había incluso una recompensa en criptomonedas. Yo era el trofeo de una cacería que yo mismo había activado. Apagué la laptop. Destruí el disco duro. Tomé lo que cabía en una mochila y salí de ese país esa misma noche. Ya no me importaban las leyes, ni los nombres, ni los riesgos. Solo una cosa: sobrevivir. Pasé meses huyendo. Cambié de país 3 veces. Dormí en estaciones de tren, en hostales sin cámaras. Cada rostro era una amenaza. Cada paso detrás de mí podía ser el último. Hasta que encontré un rincón del mundo donde la Deep Web no tenía tanto alcance. Un lugar donde aún se usaban cabinas telefónicas y billetes físicos. Donde los rostros eran desconocidos y la tecnología anticuada. Ahí me escondí. Y durante casi 2 años nadie me encontró. Pensé que finalmente lo había logrado. Que el mundo digital me había olvidado. Que los monstruos habían dirigido su odio a otro lado. Volví a trabajar, bajo otro nombre. Nadie sabía mi pasado. Nadie sospechaba. Hasta que llegó el niño. Una mañana, mientras atendía una tienda de segunda mano, una mujer entró con un niño de unos 6 años. Traía los ojos grandes, el rostro quieto, como si entendiera cosas que nadie debía entender a esa edad. La mujer se fue por un momento a hablar por teléfono, y el niño se acercó al mostrador. Me miró, y sin emoción, sin sonrisa, me dijo: TX Killer dice que ya sabe dónde estás. Sentí que el corazón se me detenía. No supe qué decir. El niño se alejó como si nada. La mujer volvió. Pagó una vieja radio portátil. Salieron. Yo me quedé ahí, paralizado. Nunca más los volví a ver. Pero desde ese día entendí la verdad más aterradora. No hay final. No para esto. Porque el odio no necesita foros para multiplicarse. Solo necesita silencio. Ceguera. Complicidad. Y aunque he logrado desaparecer del mapa digital, aunque ya no soy el mismo ni por dentro ni por fuera, sé que tarde o temprano alguien tocará a mi puerta, o dirá mi nombre, o sabrá un detalle que jamás compartí, y en ese momento, el ciclo volverá a empezar. Porque en la Deep Web no existen finales felices, solo hilos siniestros que nunca dejan de tejerse. Todo empezó como una noche cualquiera. Éramos 4 frente a la pantalla, en una habitación con las luces tenues, cerveza barata sobre la mesa y esa euforia tonta que da la juventud cuando se mezcla con la curiosidad. Habíamos escuchado rumores sobre nuevos accesos a la Deep Web, sitios que supuestamente cambiaban de dirección cada semana y que ofrecían algo más que venta de cosas ilegales, experiencias, juegos, retos, pruebas para valientes. Uno de nosotros, Álvaro, el más osado del grupo, encontró un foro oculto mientras navegábamos por Tails y conectados a través de múltiples proxies. Ahí, entre discusiones sobre criptomonedas y tráfico humano, apareció un hilo que nos heló la sangre por la frialdad con la que estaba escrito. ¿Quién se atreve a jugar solo una noche? Reglas simples, premio real. No había imágenes, no había testimonios, solo un enlace con letras mayúsculas que parecía más una provocación que una invitación. Jugar ahora exe. La URL no era estándar. No llevaba a ninguna página común. Cuando Álvaro hizo clic, lo que se descargó no fue un archivo comprimido ni un documento. Fue un ejecutable con extensión .exe, peso ligero, sin cifrado aparente, sin metadatos. Nuestro antivirus ni siquiera lo detectó como amenaza. Solo apareció en el escritorio con un icono vacío y sin nombre. El silencio se instaló en la habitación. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo. Esa mezcla de nervios y adrenalina que roza el miedo. Álvaro fue el primero en hablar. ¿Y si lo abrimos? Total, si no pasa nada, lo borramos. Contra el sentido común hicimos doble clic. La pantalla parpadeó. Nada se ejecutó. Solo un fundido a negro durante unos segundos y luego, la conexión a internet murió. Pensamos que era una falla del módem. Pero entonces las luces se apagaron también. La televisión emitió un pitido agudo durante un instante antes de llenarse de ruido blanco. Nuestros teléfonos se reiniciaron al mismo tiempo y quedaron congelados en el logo de inicio. Fue como si toda la tecnología dentro de la casa se rindiera. O peor aún, hubiera sido secuestrada. En la oscuridad comenzamos a escuchar ruidos, no en el techo ni en las ventanas, sino dentro de la misma casa. Pasos, murmullos, arrastres. Alguien o algo estaba con nosotros.
Uno de los chicos gritó cuando vio una sombra deslizarse al fondo del pasillo. Salió corriendo. Le siguieron otros dos. Yo no pude moverme. No sé si fue el miedo o la culpa, pero me quedé solo, frente al monitor apagado que ahora emitía un leve resplandor rojo. Y en ese resplandor surgieron palabras, letras deformadas como escritas a mano en sangre digital: juego iniciado, duración 8 horas, prohibido apagar. No entendía. ¿Era una broma? ¿Algún tipo de virus elaborado con funciones multimedia? Pero cuando intenté salir de la habitación, la puerta no se abrió. No estaba cerrada con llave. Estaba atascada, como si alguien la sostuviera desde el otro lado. Durante los siguientes minutos, todo se volvió un caos de terror psicológico. Una figura enmascarada cruzó corriendo frente a mí en el pasillo, dejándome ver solo un destello metálico bajo su abrigo. Luego, el sonido de respiraciones justo detrás de la pared. Susurros que repetían mi nombre con voces distorsionadas. Juega, juega, juega. Cada intento de pedir ayuda fue inútil. No había señal. No había línea telefónica. Ni siquiera había reflejo en el espejo del baño. Solo esa sensación constante de ser observado por algo que no podía ver del todo. En algún punto de la noche, cuando creía que ya no podía más, una pantalla apareció de nuevo, ahora con un temporizador. 07:59:59. Había sobrevivido un minuto, uno solo. Cada hora trajo nuevas manifestaciones. Golpes, apariciones fugaces, mensajes en las paredes escritos con lo que parecía barro o sangre. La peor fue cuando a las 3 de la mañana el monitor mostró imágenes de mi propia casa desde ángulos imposibles, como si alguien estuviera grabándome desde dentro, desde las paredes. Y así siguió. Una cacería mental. Una prueba diseñada no solo para asustar, sino para romper la voluntad. Cada minuto que pasaba era un martillo psicológico. La idea de que todo podía ser una alucinación se evaporó cuando me di cuenta de que no estaba soñando. El dolor en mis uñas desgarradas al intentar abrir una ventana sellada, la sangre en mi labio al morderme por el susto, el sudor frío que empapaba mi camiseta, la taquicardia que no disminuía. Todo era real, o al menos lo suficiente como para hacerme dudar de todo. El reloj seguía avanzando. Ya no tenía control sobre nada. La computadora ahora era una suerte de oráculo infernal. Cada hora una nueva prueba. A las 2 de la madrugada comenzaron las voces. No eran claras, pero hablaban con tonos familiares. Voces de personas que conocía, mi madre, mi abuela fallecida, mi exnovia. Me hablaban desde los rincones más oscuros, desde detrás de las paredes, desde los enchufes. Algunas me suplicaban que saliera, otras me acusaban. Tú lo abriste, tú lo permitiste, tú eres parte del juego. A las 3 de la madrugada todo se congeló por 5 minutos, sin luces, sin sonidos, un silencio antinatural. Mi corazón palpitaba como si no quisiera seguir dentro de mi cuerpo. Pensé que me había desmayado, hasta que vi la figura. Era alta, demasiado para caber en la puerta, pero lo hacía. Llevaba una máscara blanca, lisa, sin rasgos. Sus brazos eran anormalmente largos, colgaban casi hasta el suelo, y cada dedo terminaba en una especie de alambre oxidado. No caminaba, se deslizaba. No hacía ruido. Absorbía el sonido a su paso. Y detrás de él otras figuras idénticas, pero con máscaras fracturadas, como si fueran versiones fallidas del original. Me encerré en el armario, intentando contener la respiración, pero la pantalla del monitor seguía funcionando, proyectando mi imagen en tiempo real. Me estaba delatando. La figura se detuvo frente al armario. No tocó la puerta. No la abrió, solo murmuró: observado. Puntaje aceptable. Y desapareció. No supe si había pasado 1 hora o 5. El concepto del tiempo comenzó a disolverse. En algún momento el monitor cambió. Ahora mostraba datos: mi nombre completo, mi dirección, mi historial de navegación, incluso fotos mías dormido. Fotos que yo jamás había tomado. Algunas en lugares donde viví años atrás. Otras de esa misma noche, desde ángulos imposibles. A las 6:45 de la mañana, la casa entera vibró. Se escucharon llantos infantiles en el pasillo, mezclados con el chillido de radios viejos. Mi televisor prendido sin señal. En pantalla, una advertencia: última prueba, no cierres los ojos. Y entonces las luces parpadearon con violencia. Las figuras regresaron, esta vez arrastrándose por el suelo,
golpeando las paredes desde dentro. Empezaron a reír. Una risa vacía, sin alma. El cuarto se llenó de un humo oscuro, espeso, que tenía olor a óxido y carne podrida. No podía ver, pero sí sentir. Algo pasó junto a mí. Rozó mi pierna. Me dejó una marca. El monitor mostró una cuenta regresiva. 2 segundos, todo se detuvo. El humo desapareció. Las luces se encendieron. El monitor se apagó. Un sonido agudo marcó el final, como un silbato lejano. Me desmayé. Desperté con luz de día entrando por las ventanas. El teléfono funcionaba de nuevo. No había rastro de mis amigos, ni mensajes, ni llamadas perdidas. Salí de la casa tambaleando. Nadie había visto ni oído nada. La calle estaba igual que siempre. Volví a mi cuarto más tarde intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla inducida por el archivo. Pero cuando abrí la puerta, encontré un sobre bajo mi teclado, sin remitente, sin marca alguna. Lo abrí temblando. Dentro había 3 cosas: un fajo de billetes, una foto mía con la palabra sobreviviente escrita en marcador rojo, y una nota simple: felicidades, ganador. ¿Quieres volver a jugar? Quise gritar, romper todo, llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Que un archivo de la Deep Web activó una especie de ritual electrónico que invocó entidades físicas? ¿Que sobreviví a un juego que tal vez no fue digital sino algo más? ¿Que me ofrecieron dinero por participar y que ahora soy parte de algo que no puedo entender? Decidí no responder. Tiré el sobre a la basura. Cerré la computadora. Cambié el módem. Desinstalé todo. Me mudé. Cambié de número. Bloqueé toda red social. Quise borrar mi existencia digital. Por un tiempo creí que lo había logrado, hasta que una noche, mientras revisaba la puerta de entrada por rutina, encontré algo pegado con cinta negra al marco. Una hoja blanca. Solo una frase escrita en tinta roja: ya estás en el juego, nadie sale 2 veces. Desde entonces no he vuelto a dormir tranquilo, porque ahora entiendo, la pregunta real nunca fue si quería volver a jugar, sino cuándo me tocará otra vez. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor
Es que me pagaron. Y si me pagaron, eso significa que alguien estaba mirando, que alguien más lo financia, y que probablemente no fui el primero, ni seré el último. ¿Y tú? ¿Jugarías por dinero? ¿O ya estás jugando sin saberlo? Y si me pagaron, eso significa que alguien estaba mirando, que alguien más lo financia, y que probablemente no fui el primero, ni seré el último. Intenté rehacer mi vida. Me mudé lejos, eliminé mis cuentas, desconecté todo lo digital. Incluso compré un viejo Nokia que solo hace llamadas. Pero la paranoia no se va. Las pesadillas continúan. Siento que las cámaras de seguridad en la calle me siguen, que los anuncios personalizados en Internet me susurran claves, que ciertas llamadas que cuelgan al segundo son parte de algo más grande. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, un niño se me acercó. No tendría más de 10 años. Me miró fijamente, con los ojos vacíos, como si repitiera algo memorizado. «Sobreviviste al primer juego, ¿verdad?», dijo. «¿Qué?», le respondí congelado. «Buena suerte en el segundo», y se fue corriendo. Esa misma madrugada, un nuevo sobre apareció, esta vez negro, dentro una nota. «No puedes decir que no, ya eres parte del sistema». Y abajo, otra frase escrita a mano, con mi caligrafía: «Aceptar términos y condiciones». No recuerdo haberla escrito, no recuerdo haber aceptado nada, pero la nota estaba firmada por mí. Me miré en el espejo y por primera vez, no me reconocí. La casa de Trisha estaba sumida en un silencio que pesaba como una losa. Las luces se mantenían apagadas durante horas, y las cortinas, cerradas permanentemente, bloqueaban la entrada del sol. Desde que perdió a su bebé en aquel aborto espontáneo, su mundo se volvió gris. Su mirada, antes llena de planes y alegría maternal, ahora era opaca, hundida. Ya no hablaba con nadie. Solo se sentaba frente a la cuna vacía, balanceándose en una mecedora que chirriaba como un lamento. Su esposo, Mark, al principio intentó ser fuerte. La cuidó, le habló con dulzura, le trajo comida caliente, la abrazó incluso cuando ella no respondía. Pero nada funcionaba. Trisha estaba atrapada en un túnel sin retorno, y él comenzaba a hundirse también. Hasta que una noche, desesperado, Mark se aventuró en los rincones más oscuros de Internet. Comenzó por foros de ayuda emocional, luego migró a salas privadas donde hablaban de soluciones alternativas para tratar duelos extremos. Ahí, entre mensajes cifrados y perfiles anónimos, alguien le compartió un enlace. No tenía nombre ni descripción. Solo decía: «Para volver a verla, solo para quienes no pueden dejar ir». Mark dudó, pero hizo clic. La página cargó lentamente. Fondo negro, texto blanco. Solo una opción: muñeca humanizada. Prototipo único, diseño personalizado, respuesta emocional garantizada. Debajo, una advertencia: no es un juguete, no reembolsable, no rastreable. Lo siguiente fue un formulario. Pedía fotos del bebé perdido, nombre, fecha estimada de nacimiento y un cuestionario sobre hábitos, tipo de llanto, sonrisa preferida, hasta canciones que la madre solía cantarle durante el embarazo. A Mark le temblaban las manos, pero lo llenó todo. Dio a aceptar. El sitio desapareció. 4 días después, sin timbre ni aviso, llegó una caja blanca sin marcas, fría al tacto, pesada, más de lo que esperaba. Dentro, envuelta en tela azul, yacía la muñeca. Era idéntica. El cabello, el tono de piel, incluso una pequeña mancha de nacimiento junto al ojo. Su nombre, bordado en letras doradas en la mantita: Blue. Pero lo más perturbador era su sonrisa, apenas perceptible, como si supiera algo que nadie más supiera. Trisha no dijo nada al verla. Solo la tomó en brazos y comenzó a llorar. Por primera vez en semanas. Mark, emocionado, creyó haber encontrado una solución. Durante los primeros días, Trisha parecía revivir. Le hablaba a Blue como si realmente pudiera oírla. Le cantaba, la arrullaba, la paseaba en el cochecito que habían guardado. Incluso comenzó a comer mejor. Pero Mark pronto notó que algo en su esposa no estaba bien. Una noche la encontró alimentando a Blue con un biberón vacío. Pero no era solo el gesto. Trisha movía los labios como si hablara en voz baja, pero no decía palabras. Murmuraba sonidos ininteligibles, como si recitara algo aprendido. Al acercarse, ella lo miró con una expresión completamente desconocida y dijo: «Shh, ¿está escuchando?» «¿Quién está escuchando?», preguntó Mark.
Trisha solo abrazó más fuerte a la muñeca y sonrió con los ojos perdidos. Días después, Mark despertó con un grito. Un dolor punzante en el brazo. Trisha estaba sobre él, empuñando un cuchillo de cocina. No logró herirlo gravemente, pero gritaba desesperada. La querías lastimar, la ibas a llevar, te escuchó, Blue lo oyó todo. La policía no fue llamada. Mark inventó una caída, un accidente doméstico. Internamente, el miedo ya lo carcomía. Trisha estaba cambiando. O tal vez Blue la estaba cambiando. Una noche, mientras su esposa dormía abrazada a la muñeca, Mark no pudo más. Tomó a Blue en brazos. Le pesaba demasiado para su tamaño. La giró. En la parte trasera del cuello notó una pequeña hendidura, casi imperceptible, con un tornillo diminuto. Usó un destornillador del kit de gafas y lo retiró. Dentro, un compartimento se abrió revelando un microdispositivo. Una cámara. No solo eso. También había un transmisor de señal, con chips que no reconocía y un pequeño emisor activo. Durante quién sabe cuánto tiempo, alguien había estado viendo, escuchando, documentando. Mark sintió un escalofrío. Miró hacia su esposa, que dormía tranquilamente, pero ahora tenía una expresión distinta, como si supiera lo que él acababa de descubrir. Y entonces, el dispositivo parpadeó. Se encendió una luz roja. La luz roja titilaba lentamente, como un pulso artificial. Mark retrocedió sintiendo cómo el sudor le bajaba por la espalda. No era solo una cámara, era una especie de interfaz activa. La muñeca no solo había grabado, estaba enviando datos en tiempo real. ¿A dónde? ¿A quién? Dejó caer a Blue sobre la alfombra, incapaz de sostenerla un segundo más. El sonido de la caída fue seco, pero casi orgánico, como si no estuviera hecha solo de plástico. En un impulso, Mark tomó el cuchillo que Trisha había usado días antes y cortó el vestido de la muñeca. La tela azul se abrió, dejando al descubierto una estructura interna imposible de ignorar. No era solo una muñeca, había cables, sí, pero también algo más. Debajo de lo que parecía silicona de alta calidad, había piel artificial con sensores de presión, conductos diminutos que simulaban circulación. Una placa del tamaño de una moneda latía suavemente bajo el pecho. Era un sistema de respuesta biométrica. Blue no solo era observada, reaccionaba, aprendía. En ese momento Trisha despertó. ¿Qué haces?, preguntó con una voz que no parecía la suya. Era más grave, más firme, más ajena. Mark no respondió. Tenía la boca seca. Trisha caminó hacia él descalza, arrastrando los pies. La luz roja de la muñeca iluminaba su rostro en la penumbra, dándole un aspecto espectral. «La estás lastimando», dijo ella. «No rompiendo, no destruyendo», dijo lastimando. Mark retrocedió, aún con el cuchillo en la mano. «No es real, Trisha, es un dispositivo, nos están mirando». Pero ella negó lentamente con la cabeza, sonriendo con compasión o locura. «Nos están ayudando, tú no entiendes. Ayudando, casi me matas por esa cosa». Ella se inclinó sobre la muñeca y la alzó con ternura. Blue tenía la cabeza ladeada, pero sus ojos ahora estaban abiertos. Fijos en Mark, brillaban literalmente. Un tenue resplandor azul salía de sus pupilas, como si respondieran a la presencia del hombre. La escuché hablarme. Me guía, me protege, me dice la verdad que tú me ocultas, susurró Trisha. Mark intentó acercarse, pero Trisha retrocedió con la muñeca. Sus movimientos eran erráticos, nerviosos, como si ya no respondiera solo por ella misma. ¿Verdad? ¿Qué verdad, Trisha? Ella alzó la muñeca como si se tratara de un tótem sagrado. Que no fue un accidente, dijo. Y el mundo de Mark se derrumbó con esa frase. Un silencio sepulcral los envolvió. Mark abrió la boca, pero ningún sonido salió. Trisha lo miraba, sin pestañear. Ella me lo mostró, vi las grabaciones, vi cómo tú... Se interrumpió temblando. Cómo tú dijiste que no estabas listo para ser padre. Cómo hablaste con esa mujer, cómo buscaste una salida. Mark sintió que el suelo se le movía. Sus piernas flaquearon. «Eso no es cierto. Yo nunca te haría daño». Pero Trisha ya no lo escuchaba. Abrazaba a Blue, balanceándola como un bebé. La muñeca, aún con los ojos brillando, parecía parpadear lentamente. Su boca se entreabrió con un sonido mecánico, y entonces lo escucharon. Una voz,
Un susurro grabado. Un mensaje que parecía salido del infierno. Mami, papi quería que yo me fuera. Mark palideció. Eso no lo dije. Eso no lo dije jamás. Pero la muñeca repetía la frase una y otra vez. Grabación o manipulación, no importaba. Trisha estaba convencida. Y en su mente fracturada, la verdad ya no importaba. Mark corrió hacia la computadora. Necesitaba saber quién había enviado esa cosa. Recuperó el historial del navegador, forzó el acceso al enlace de la Deep Web. Pero ya no existía. La dirección estaba muerta. No quedaba rastro del formulario, del pedido, del remitente. Como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, Blue estaba ahí, en sus vidas, desgarrándolas. Esa noche, Mark no durmió. Se encerró en el sótano con la muñeca dentro de una caja metálica, sellada con cadenas. Trisha gritó durante horas, golpeando la puerta, suplicando, amenazando. Luego, el silencio. Por la mañana, cuando volvió a subir, Trisha no estaba, y la caja estaba abierta. Mark sintió el vacío helado en el estómago al encontrar la caja abierta, y la muñeca Blue desaparecida. La casa, antes silenciosa, ahora parecía respirar un suspiro siniestro. Corrió por todos lados, llamando a Trisha, pero solo encontró susurros que el viento colaba entre las rendijas. La realidad se desmoronaba. Horas después, en la mesa del comedor, Mark halló una nota garabateada con la letra temblorosa de Trisha. Si lees esto, ya es demasiado tarde. Blue no es solo una muñeca, no soy yo quien habla ahora. Ellos nos quieren, el dolor es su entretenimiento. Cuidado con las cámaras, cuidado con la sonrisa, yo ya no puedo salvarnos. Al terminar de leer, el teléfono sonó. Un número desconocido. Mark tembló, tomó el auricular. Una voz distorsionada, mecánica, surgió al otro lado. Gracias por su participación en el experimento. Sus emociones han sido transmitidas y almacenadas para nuestro análisis. Próximo sujeto. En camino. Hasta pronto. El clic final resonó como un disparo en el silencio. Mark soltó el teléfono y se desplomó. La muñeca Blue, en algún lugar, sonreía y esperaba.